Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches con todos. Por favor, me confirman si pueden ver mis diapositivas. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Muy bien, muy bien, muy jóvenes. Vamos a dar inicio a esta parte de la clase teórica de sistema respiratorio que nos falta, que es anatomía de los pulmones, la última parte de los vías respiratorias inferiores, ¿no? Y vamos a hablar de este órgano importante, que es el que se encarga de realizar la función o de cumplir con el objetivo del sistema respiratorio, que es el intercambio gaseoso, ¿no? Como lo discutimos en las partes prácticas, conocida como hematosis. Muy bien. A través del chat todos vayan poniendo su asistencia, por favor, para que quede grabado. Muy bien, entonces, dentro de las vías respiratorias, sabemos que el sistema respiratorio se divide lo que es en sistema respiratorio superior y sistema respiratorio inferior, ¿no? O vías respiratorias superiores e inferiores, siendo las superiores la cavidad nasal y siendo las inferiores la laringe, que ya lo hablábamos, la tráquea, bronquios y los pulmones, que es la última parte de este sistema de vías respiratorias inferiores, es de lo que nosotros vamos a hablar rápidamente el día de hoy. Antes de entrar ya a hablar detalladamente del pulmón, hay que recordar que el pulmón se ubica dentro de una cavidad que se le conoce como la caja torácica, ¿no? La caja torácica. La caja torácica. Y esta caja torácica tiene sus límites, ¿no? Tiene un límite superior, que va a ser la primera costilla, el ángulo del esternón, y hacia atrás estaría lo que es la torácica 1, ¿no? La torácica 1, la primera costilla, y adelante lo que es el ángulo esternal, o también llamado este ángulo o escotadura yugular, ¿no? Del esternón. Toda esta estructura, este círculo, que en realidad es un elipse, ¿no? Que tiene un diámetro antero-posterior y transverso, siendo el transverso más grande de todos, se le conoce como el opérculo del cuello, ¿no? Que marca el límite entre el cuello y la cavidad torácica, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean y les digan cuál es el límite entre el cuello y la cavidad torácica, viene a ser lo que es el opérculo del cuello, que tiene como límite anterior el ángulo external o ángulo yugular, que tiene como límite posterior la torácica 1, el borde superior, y límite lateral, que son la primera costilla. El tórax a nivel inferior también forma lo que es como una cúpula y que tiene también un diámetro anteroposterior que va desde el ángulo o de la articulación, en realidad va desde acá, desde la articulación esternocifoidea. Acuérdense que el esternón tiene su manubrio, tiene su cuerpo y tiene su apófisis sifoides, y el diámetro que va desde la articulación esternocifoidea hasta el borde inferior, acá sería el borde inferior, de la 12ª costilla, viene a ser el diámetro anteroposterior del límite inferior del tórax, ¿no? Y el diámetro que va en forma transversal es en relación a la apertura que existe entre la 12ª costilla. Entonces, el límite superior, opérculo del cuello, límite inferior, en este caso podríamos considerarlo el borde inferior de la torácica 1. ¿Y quién está cubriendo toda esta estructura? Es el diafragma, por eso que el límite inferior del tórax es el diafragma. Si nosotros lo vemos desde la parte posterior, podemos decir que el tórax va desde la torácica 1, es decir, desde el borde superior de la torácica 1 hasta el borde inferior de la torácica 12, ¿no? Más o menos una distancia de 27 centímetros es la que llega a alcanzar en la parte posterior. Y si lo vemos de la parte anterior, puede ir a lo largo del esternón, que podría llegar a medir aproximadamente 15 centímetros. Pero si lo vemos de la parte lateral, es decir, desde la primera costilla hasta la 12ª costilla, es la parte más larga que tiene el tórax, llegando a medir
unos 32 centímetros, pero va a depender mucho del tamaño de la persona, ¿no? Entonces, son algunos diámetros que ustedes tienen que conocer en la cavidad torácica. Siguiendo con los límites, el tórax en las paredes, ¿no? O las paredes laterales, su límite obviamente serán las costillas, ¿no? Junto a lo que es el cartílago costal. Y en la parte posterior, su límite será la columna vertebral y en la parte anterior será el esternón. Entonces, resumiendo, la cavidad torácica tiene como límite superior el opérculo del cuello, límite inferior al diafragma, límite posterior a la columna torácica y límite anterior al esternón y límite lateral las costillas, ¿no? La parrilla costal. Acuérdense que las costillas tenemos 12 pares de costillas, de los cuales 7 son consideradas costillas verdaderas, 3 son consideradas costillas falsas y 2 son consideradas costillas flotantes, ¿no? Las costillas verdaderas tienen la característica que hacia la parte posterior se articulan lo que es con los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas, ¿no? Acuérdese que las vértebras torácicas en su cuerpo tienen carillas articulares superiores e inferiores para las costillas. Ahí se articulan con la cabeza costal, en este caso en la costilla. Y a nivel del tubérculo lateral, también las costillas se articulan con las apófisis transversas de los cuerpos, de las vértebras torácicas. Y hacia anterior tienen su cartílago, que es el cartílago costal, con la cual se une al esternón, ¿no? Las 7 primeras vértebras, ¿no? Se les dice verdaderas porque cada uno se articula independientemente al esternón. Pero en cambio las 3, es decir, la octava, novena y décima, se unen, como ven acá, al cartílago de la 7ª costilla para unirse al esternón. Y las 2 últimas simplemente no se unen, por eso se les conoce como costillas flotantes. Acuérdense que las costillas tienen una cabeza, tienen un ángulo, un cuerpo y su cartílago condral, ¿ya? Entonces, dentro de esta cavidad torácica, nosotros encontramos 3 cavidades, una central que viene a ser el mediastino, que lo hablaremos cuando veamos corazón, y 2 laterales que son las cavidades pleuropulmonares, que es donde nosotros encontramos a este órgano que vamos a hablar, que son los pulmones. Entonces, algo de anatomía de la cavidad torácica que ustedes deben recordar. Esta cavidad torácica obviamente está tapizada por partes blandas, ¿no? Dentro de ellas tenemos lo que es los músculos intercostales, ¿no? Los músculos intercostales internos y los músculos intercostales externos, ¿no? Que se ubican entre las costillas. También tenemos más externamente al músculo serrato superior, ¿no? Serrato anterior superior, serrato anterior inferior. Tenemos también algunos músculos como el pectoral, y tenemos ahí el paquete vasculo nervioso, sobre todo vascular, que es esta de acá, que viene a ser la mamaria interna, que desciende desde la arteria subclavia, ¿no? O desde el axilar a veces, ¿no? Que da lo que es las ramas intercostales para la irrigación de la cavidad torácica. Acuérdense que las intercostales son 2, intercostales anteriores, que son ramas de la mamaria interna, y las intercostales posteriores, que son ramas de la aorta torácica, ¿no? Ambos se unen y forman el arco intercostal, que está unido o está junto al nervio y la vena intercostal. Las venas intercostales que desembocan en la vena ácigos en el lado derecho y el hemiácigos en el lado izquierdo. Y los nervios intercostales, que son ramas raquídeas de los nervios raquídeos dorsales, ¿no? De la médula espinal. Entonces ese espacio se le conoce como espacio intercostal, que está formada por el músculo intercostal externo, el músculo intercostal interno, como vemos acá, músculo intercostal externo, músculo intercostal interno, la costilla, que es el hueso, ¿no? Y lo que es el paquete vasculonervioso, que en este caso es la arteria y la vena intercostal por parte del paquete vascular, y el nervio intercostal por parte de la parte nerviosa, ¿no? Todo esto cubierto por una membrana intercostal externa. Acuérdense que este paquete se ubica inmediatamente debajo, ¿no? Debajo de lo que es el borde inferior de la costilla. Es por eso que cuando uno quiere hacer una toracocentesis, palpa la costilla, inmediatamente encima ingresa la aguja y no debajo de la costilla, porque si lo hace debajo puede lesionar al paquete vasculo nervioso, ¿no? En este caso, la arteria intercostal,
que son las anteriores ramas de la mamaria interna y las posteriores ramas de la aorta torácica. Ambas se unen y forman lo que es el arco intercostal. Las venas intercostales, ya les dije que a la derecha desembocan en la vena ácigos y en la izquierda la vena hemiácigos. El nervio intercostal no son otra cosa que los nervios raquídeos de la columna torácica, o sea, de la médula espinal torácica. ¿No? Entonces es importante conocer la anatomía de este nivel del espacio intercostal para las punciones torácicas, como son las toracocentesis en pacientes que hacen derrame pleural, ¿no? Cuando hay que extraer el líquido, hay que ingresar con agujas calibre 16, calibre 18, a retirar el líquido y esta se hace por el borde superior de la costilla y de esta forma uno se aleja del paquete vasculo nervioso. Muy bien, entonces vamos a hablar ya de los pulmones. Acuérdense que los pulmones se localiza en el tórax, ¿no? En la cavidad torácica, pero ¿qué parte de la cavidad torácica? Dentro de los sacos pleurales, ¿no? A cada lado del mediastino. El pulmón tiene la forma cónica, ¿no? Tiene forma cónica o pirámide y una base inferior. El pulmón derecho, como vimos en la parte práctica, voy a apagar mi cámara, disculpen que mi internet está un poco lento. El pulmón derecho, como vimos en la práctica y lo comparamos con el pulmón izquierdo, era de mayor volumen, no es mucho más grande, pero es más ancho, es menos largo, pero pesa más y tiene 3 lóbulos, ¿no? El peso del pulmón varía entre los 500 y 600 grados, con un peso específico de 490 gramos. El pulmón flotará en el agua si es que ese pulmón ha tenido función, es decir, si la persona ha nacido viva y ha respirado, el pulmón al momento que uno lo coloca en el agua flotará, ¿no? Eso vimos nosotros cuando hicimos la práctica, colocamos el pulmón y estos flotaban, eso significaba que estos pulmones han sido funcionantes, ¿no? Lo que no sucede en una persona que nace sin vida. Si nace sin vida significa que no ha respirado, por lo tanto el pulmón se hundirá, ¿no? Esto lo usan los médicos forenses para catalogar si una persona nació viva o nació muerta. El color depende de la edad. Al nacer es un color rosado, ¿no? Grisáceo se hace ya con la vejez y también depende de la profesión, ¿no? Ese pulmón que nosotros tenemos ahí en la universidad, ¿no? Veíamos ahí unas impregnaciones, lo que se conoce como antracosis, que es una pigmentación negruzca en el parénquima pulmonar, como lo ven acá, ¿no? Similar a esto, ¿se acuerdan? Que vimos, eso hace referencia a los hábitos de la persona, generalmente fumadores, o que se dedican a alguna profesión, ¿no? Donde inhalan constantemente sustancias tóxicas y que se acumulan en el parénquima pulmonar. Entonces, al nacer es rosado, pero en la vejez ya se vuelve grisáceo. La consistencia del pulmón es un tejido muy friable, es un tejido elástico, flácido, y que si uno quiere suturarlo, este se desgarra, ¿no? Por eso se dice que es friable. Algunos detalles anatómicos del pulmón, decimos que el pulmón tiene vértices, ¿no? Derecho e izquierdo, obviamente, que son vértices redondeados, ¿no? Están en relación a la cúpula pleural. Acuérdense que la pleura tenía 4 caras, la mediastínica, la costal, la diafragmática y la cúpula. En esta cúpula se encuentra el vértice donde lo cubre y que puede salir sobre el hueso clavícula, es decir, puede pasar a la porción supraclavicular, ¿no? En esta zona se relaciona con los vasos subclavios y con el tronco venoso brachiocefálico. Ustedes cuando hagan este internado van a ver que hay algunos pacientes se les coloca el catéter venoso central. Ya hay 2 formas de colocarlo, ya sea en la yugular interna o ya sea en la vena subclavia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se coloca en la vena subclavia porque ahí tenemos el vértice del pulmón y podemos generar un neumotórax al perforar la pleura en esta zona, ¿no? Y yo he visto cuando era interno la perforación de la pleura en este nivel generando neumotórax, ¿no? Ingreso del aire externo hacia la cavidad pleural. Entonces es la relación que tiene el vértice con estos vasos subclavios a este nivel. Tiene unas caras costales, ¿no? Que lo vimos también en la práctica, unas caras costales que son lisas, son convexas, ¿no? Se relacionan de anterior hacia posterior,
Y ahí, bueno, encontramos las impregnaciones de las costillas, pues esta se llama costal justamente porque se relaciona con las costillas, en este caso las parrilla costal, ¿no? Acá vamos a encontrar también la cisura oblicua y horizontal que dividen obviamente al pulmón en sus lóbulos. Tenemos una cara basal o diafragmática, que es la que está en relación con el diafragma y es cóncava, ¿no? La característica es que es cóncava y es inferior. Tenemos la cara mediastínica, ¿no? Una cara que se relaciona con el borde anterior, que lo separa de la cara costal, ¿no? Esta cara mediastínica que se relaciona con elementos del mediastino, como es el corazón, y varias estructuras. La importancia de la cara mediastínica que ustedes están viendo acá son las impregnaciones, ¿no? Que podemos encontrar, como la impregnación de la vena cava superior, de la tráquea, del esófago, del vena ácigos, de la arteria subclavia derecha, ¿no? Y una impregnación grande que se ubica entre el lóbulo medio e inferior, que es la impresión cardíaca, ¿no? Y que representa a la aurícula derecha, ¿no? Les dije en la parte práctica que representaba la aurícula derecha. También en la parte posterior, obviamente, este es el borde posterior, este es el borde anterior, todo esto sería el borde inferior, ¿no? El borde posterior ya se relaciona con la columna vertebral, ¿no? También podemos encontrar algunos vasos como los pericardiofrénicos y los nervios frénicos costales también en este nivel, ¿no? Ahí tenemos otra imagen, ¿no? De la impregnación mediastínica, ¿no? De las impresiones mediastínicas del pulmón derecho. En el pulmón izquierdo, la cara mediastínica también tiene algunas impresiones, como es la aorta, ¿no? Desde el callado de la aorta, perdón, la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente, ¿no? Que en este nivel, como se encuentra por encima del diafragma, será la aorta torácica. En la parte posterior estará la columna vertebral, en la parte anterior, primera costilla, la vena subclavia y la arteria subclavia, ¿no? Y en el lóbulo superior y medio, una gran impregnación que viene a ser la impregnación cardíaca, ¿no? De lo que es el corazón, en este caso, el ventrículo izquierdo. Acuérdese, la impregnación cardíaca en el lado izquierdo es el ventrículo izquierdo. Esa es otra imagen donde podemos ver las impregnaciones de lo que hemos mencionado, ¿no? Tiene su borde anterior, que es todo esto de acá, ¿no? El borde más irregular cuando veíamos nosotros en el componente anatómico, en el preparado que ustedes llevaron, ¿no? El borde irregular era el borde anterior, que en realidad se dice que es una posición anteromedial y su forma es aguda, no es irregular. El borde derecho está dividido por la cisura horizontal, mientras que en el borde izquierdo muestra la incisura cardíaca del lóbulo superior y una prolongación hacia abajo que es la língula, ¿no? Nosotros reconocíamos muy bien la língula en el lóbulo superior. Los bordes posteriores, ¿no? Son bordes redondeados, son bordes romos y que se relacionan con la columna vertebral, la vena cava inferior, la aorta torácica, el esófago y los recesos retroaórticos, ¿no? Y el receso retroesofágico. Entonces, el borde posterior está en relación a la columna vertebral. Y los bordes inferiores, ¿no? Que son bordes que rodean todo lo que es el lóbulo inferior, son agudos, cortantes, van a descender durante la expiración, ocupan los senos pleurocostodiafragmáticos, acuérdense que esto ya está en relación con el diafragma, ¿no? Y quedan dos espacios por arriba, que si uno proyecta una línea a través de la clavícula, a esa línea se le llama la línea medio clavicular, ¿no? Esta se extiende hasta el cartílago sexto, pero si uno traza una línea a través de la axila, el cual se llama línea medio axilar, esta concuerda con la octava costilla, ¿no? Eso también lo mencionamos durante el desarrollo de la práctica. Luego hablaremos de los pedículos pulmonares. Acuérdense que los pedículos pulmonares eran estructuras que atravesaban el hilio pulmonar, ¿no? Y decíamos que el hilio pulmonar viene a ser o se define como el espacio por el cual estas estructuras ingresan al pulmón. Y esas estructuras que ingresan al pulmón se les llama pedículo, ¿no? Pedículo pulmonar. ¿Y qué estructuras conforman el pedículo pulmonar? Las estructuras características que conforman el pedículo pulmonar, tenemos a la arteria pulmonar, al bronquio principal, a las venas pulmonares, a los arterias bronquiales, al nervio vago incluso, que ingresan al pulmón, ¿no? Pero las estructuras macroscópicas que podemos ver nosotros en un preparado
Es las venas pulmonares, la arteria pulmonar y el bronquio principal. El pedículo del pulmón derecho, ¿no? Acuérdense que cuando vimos en la práctica y reconocíamos las estructuras, decíamos que el pedículo del pulmón derecho, ¿no? Siempre anterior vamos a encontrar nosotros a las venas pulmonares, una superior y una inferior. Y siempre posterior vamos a encontrar al bronquio principal. En este caso, como era el pulmón derecho, la arteria siempre era central. Entonces, si vamos de anterior a posterior, vamos a tener la vena pulmonar superior e inferior, la arteria pulmonar derecha y el bronquio principal, ¿no? En ese sentido, lo vamos a encontrar nosotros, el pedículo, ¿no? En el pulmón derecho. A nivel izquierdo, a nivel izquierdo, el pedículo pulmonar izquierdo, decíamos que siempre anterior vamos a encontrar las venas pulmonares, tanto la superior y la inferior, y siempre posterior vamos a encontrar al bronquio principal. Acá nomás cambia lo que es la arteria pulmonar, que lo vamos a encontrar superior, como ven ahí en la imagen, ya no está entre los dos, como sucede acá, ¿no? Está en el medio, acá ya no, está superior. Y otras estructuras que también se encuentran ahí, ustedes lo pueden leer, ¿no? En el pedículo. Eso es lo que se ve en forma macroscópica, pero hay otras estructuras que también están atravesando este pedículo junto a estas estructuras ya mencionadas. Las cisuras, ¿no? Acuérdese que los pulmones van a estar divididos por cisuras o también llamadas fisuras, ¿no? Que proviene del latín cisura o rotura o abertura o herida. Estas cisuras son hundimientos profundos que separan lo que es la masa pulmonar o parénquima pulmonar. Así tenemos la cisura oblicua, ¿no? La cisura oblicua, que va a estar presente en los dos pulmones, ¿no? Acá tenemos la cisura oblicua, que está presente en los dos pulmones. En el lado derecho va a dividir al lóbulo superior y medio del inferior, y en el lado izquierdo va a dividir al lóbulo superior del inferior, ¿no? Entonces, cisura oblicua guarda una dirección que va desde anterior hacia inferior, ¿no? Inicia en el borde posterior, como ven acá, inicia en el borde posterior del ilio pulmonar a la altura de la cabeza de la tercera costilla, sigue hacia la sexta costilla y termina en el borde inferior a la altura del sexto cartílago costal, es decir, si lo relacionamos a la línea medio clavicular. En el lado izquierdo va a terminar un poco más abajo, ¿no? Sobrepasa la sexta costilla, llegando incluso hasta la séptima costilla, ¿no? Entonces, en el lado derecho acaba a nivel de la sexta costilla y en el lado izquierdo acaba a nivel de la séptima costilla. La cisura horizontal, ¿no? Esta cisura horizontal solo lo vamos a encontrar en el pulmón derecho. Va a nacer de la cisura oblicua a nivel de la línea medio axilar, como ven ahí, esta es la línea medio axilar, ¿no? La línea medio axilar. A nivel de la línea medio axilar, ahí nace esta cisura horizontal, por eso se dice que su origen está a nivel de la cisura oblicua, ¿no? Y ahí se dirige en dirección hacia la sexta costilla, ¿no? Y termina en el borde anterior, más o menos a nivel del cuarto cartílago costal. Entonces, la cisura horizontal tiene su origen en la cisura oblicua a nivel de la línea medio axilar y termina en dirección horizontal a nivel del cuarto cartílago costal. Y solo lo vamos a encontrar en el pulmón derecho, separando al lóbulo superior del medio. Los lóbulos pulmonares, ¿no? Lóbulos pulmonares que están en relación con la segmentación bronquial, ¿no? Lóbulo proviene de la palabra lobo, que significa porción redondeada o saliente de un órgano, ¿no? Y estos lóbulos se forman obviamente por las cisuras que acabamos de hablar, por la cisura oblicua y la cisura horizontal. A nivel derecho, esta cisura oblicua y esta cisura horizontal dividirá al pulmón en tres lóbulos, lo que es el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo, la cisura oblicua dividirá al pulmón en un lóbulo superior y un lóbulo inferior, ¿no? Acá tenemos una imagen
de la cisura horizontal, la cisura oblicua, ¿no? Y en este caso la cisura oblicua también del lado izquierdo. Estos lóbulos, como ya vimos también en la acá estamos complementando lo que ya hemos hecho con muchos de ustedes en la parte práctica, ¿no? Cuando hablamos o agarramos cada lóbulo, esos lóbulos decíamos que se segmentan, ¿no? Los lóbulos se segmentan y que concuerda con la segmentación bronquial, porque este es el bronquio principal, el bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior. Y en el lado izquierdo era bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior, ¿no? Estos pulmones, por lo tanto, se segmentan, ¿no? Estos tres lóbulos, en este caso del pulmón derecho, se segmentan. Y así tenemos al lóbulo superior, que mencionábamos que tenía tres segmentos, ¿no? Que ustedes muy bien se lo aprendieron, que era el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior. En el lóbulo medio teníamos dos segmentos, que era el segmento externo y el segmento interno. O como dice el Netter, segmento lateral y segmento medial. Acuérdense que externo es lo mismo que lateral e interno es lo mismo que medial. Y en el lóbulo inferior, ¿no? Mencionamos que teníamos 5 segmentos. Acuérdense que les decía, si yo tengo un anterior, tengo un posterior. Si yo tengo un lateral, tengo un medial, ¿no? Entonces, haciendo esa analogía, decimos que el lóbulo inferior, primero, tiene un segmento superior, ¿no? En este caso le llaman apical, pero es un segmento posterior. El Netter figura como segmento posterior. Y tenemos el segmento basal interno o medial, el segmento basal anterior, el segmento basal externo o lateral y el segmento basal posterior. ¿Ya? Entonces, acuérdense acá, anterior, posterior, lateral y medial. A eso ustedes le agregan la palabra basal. Y bueno, y tenemos el segmento superior, ¿no? Que en este caso le llaman apical. En total, en el pulmón derecho hacemos un total de 10 segmentos. En el lado izquierdo vamos a tener un total de 8, 4 en el lóbulo superior y 4 en el lóbulo inferior. Acuérdense que el pulmón izquierdo presenta lo que es en el lóbulo superior 4 segmentos, pero los dos primeros, es decir, el segmento ápico posterior y el segmento anterior, nacen del tronco superior del bronquio lobar superior. Acuérdense que el bronquio lobar superior, decíamos en la práctica, que no se segmentaba como lo hacen los demás, sino se dividía primero en dos troncos, un tronco superior y un tronco inferior, antes de segmentarse. Ya el tronco superior, cuando se segmentaba, ya formaba lo que es, o se distribuía a estos segmentos pulmonares, que en este caso es el segmento ápico posterior y el segmento anterior. Por otro lado, el tronco inferior se iba hacia el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior, ¿no? Incluso decíamos que este segmento o este tronco inferior era el rezago del lóbulo medio del pulmón izquierdo. Acuérdense que el pulmón izquierdo no tenemos nosotros un lóbulo medio, pero se dice que este segmento, o perdón, este tronco inferior, donde se encuentran los segmentos lingulares superior e inferior, representan el vestigio del lóbulo medio, ¿no? Y en el lóbulo inferior tenemos nosotros 4 segmentos que son similares a los del lado derecho. La diferencia es que el segmento anteromedial se unía, ¿no? Entonces tenemos que el segmento basal anteromedial o anterointerno, que es lo mismo, se unía. Y los demás eran los mismos. Segmento superior o apical, segmento basal externo y segmento basal posterior. Acuérdense que el externo es lo mismo que lateral, ¿no? En la práctica nosotros lo aprendimos como lateral y el apical lo aprendimos como superior. Así figura en el Netter también, ¿no? Y al interno le llaman medial. Ya no se vayan a confundir en términos nada más acá. Son simplemente epónimos, ¿no? Entonces, esta es la segmentación ya pulmonar. Vean acá en el lóbulo superior. Tenemos, este es el pulmón derecho, ¿no? Podemos ver en una vista anterior lo que es al ápico, al segmento apical, al segmento posterior, al segmento anterior. En el lóbulo medio tenemos, acá podemos ver en la vista anterior al lateral y en la vista posterior veremos, este es el izquierdo del otro lado, ¿no? Creo que acá está la otra vista. No, acá tenemos al lóbulo, en este caso sería el medial, ¿no? Acá también se ve una parte del medial. Y en el inferior podemos ver al superior, ¿no? Al basal posterior, al basal lateral y al basal anterior.
Muy bien, entonces esa segmentación ustedes ya la tienen que ir repasando, aprendiendo, porque es un poquito complicada, ¿no? Pero tienen que ahí ir viendo la segmentación tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. La estructura que envuelve este órgano que es el pulmón es la pleura, ¿no? Acuérdense, también hablamos de pleura. La pleura se dividía en dos, una pleura externa, que era la pleura parietal, que estaba adherida a las paredes costales, y la pleura que está adherida íntimamente al parénquima pulmonar es la visceral, ¿no? Lo veíamos en el componente anatómico, veíamos nosotros que esta pleura era transparente y muy adherida al parénquima pulmonar, en cambio la parietal era una pleura bastante gruesa y resistente, ¿no? Decíamos que la pleura presentaba cuatro caras: la cara costal, la cara mediastínica, la cara diafragmática. Hasta ahí coincide con el pulmón, ¿no? Que tiene tres caras. Pero en este caso la pleura tiene una cara más, que es la cervical, o también llamada la cúpula pleural, que es la que cubre el vértice del pulmón en la porción supraclavicular, ¿no? Entonces la pleura tiene cuatro caras. En este caso la pleura parietal. Los senos que forma Aquiles. Doctor, una pregunta. ¿Podría señalarnos ahí en esa imagen cuáles son las pleuras? No, no recuerdo. Claro, la pleura costal, acuérdense cuando vimos el pulmón y veíamos que la parte externa del pulmón, ¿no? El borde liso, el convexo, que se extendía desde anterior a posterior, sería este de acá, ¿no? Sería el borde costal. Acuérdense que la cara que miraba hacia el corazón, hacia los órganos vasculares internos, sería la cara mediastínica, esta de acá, ¿no? Y la cara que miraba hacia el diafragma, en la parte inferior donde bordeaba lo que es el óvulo inferior del pulmón, sería la cara diafragmática, que sería esta de acá. Y esta sería la cúpula, que cubre el vértice, ¿ya? Entonces ahí tenemos Ah, las ya, cuatro caras, ¿ya? Cara costal, mediastínica, diafragmática y la cúpula diafragmática, perdón, pleural, o también porción cervical, le dicen, ¿no? Muy bien. Acuérdense que estos ángulos, ¿no? Acuérdense que estos ángulos es bastante, hay que tenerlo bastante presentes, sobre todo en la clínica, que es el ángulo o los senos costodiafragmático o costofrénico, ¿no? Y el seno basal costal, que es este de acá, ¿no? Los senos costodiafragmáticos. Estos senos costodiafragmáticos tienen la importancia que cuando ustedes tienen un derrame pleural, por gravedad el líquido va a estos ángulos, haciendo que este relieve anatómico se pierda en un derrame pleural y se ve blanco ante una radiografía antero o postero anterior, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a ver un informe radiológico con derrame pleural, les van a decir, no, imagen, en este caso, al blanco le llaman radiopaco, ¿no? Imagen radiopaca que cubre los ángulos costofrénicos o costodiafragmáticos, ¿no? Eso es un signo radiológico de derrame pleural, que por gravedad va a ir hacia la parte inferior, ¿no? Entonces, hay que tener presente ese término. Esta es una radiografía de un tórax normal, ¿no? Donde podemos ver a este de acá, que sería el borde costal. Todo esto vendría a ser el borde costal, ¿no? Porque va desde anterior a posterior. Acá sería el borde mediastínico. Obviamente, acuérdese que la imagen radiológica es en dos planos nada más, por eso se ve ahí interpuestos, ¿no? El borde mediastínico. Entonces, esto vendría a ser el borde mediastínico que separa del corazón, porque esta estructura que ven acá es el corazón, ¿no? Y se ve blanco porque el agua que tiene el corazón, en este caso la sangre, refleja la imagen radiopaca. Lo negro en radiografía se llama radiolúcido, ¿no? En cambio, los pulmones se ven radiolúcidos porque contienen aire y el aire es radiolúcido. Y abajo lo que es la cara, la cara diafragmática, ¿no? Y estos son los ángulos costofrénicos, ¿ya? Los ángulos costofrénicos que un derrame pleural podríamos ver lo que es tapados o cubiertos por agua, y en este caso se vería la misma densidad que del corazón, blanco, ¿no? Y ven al pulmón más pequeño y esto lleno de líquido, que depende el grado del derrame, pues puede cubrir incluso
todo el pulmón llamado derrame pleural masivo, ¿no? Acuérdense que la pleura o la cavidad pleural, que es la que se encuentra entre la pleura parietal y visceral, permite la distensibilidad del pulmón, ¿no? Y debe estar lleno de un líquido pleural, pero de una cantidad adecuada. Cuando esto aumenta su cantidad, puede producir lo que es el derrame pleural, limitar la distensibilidad del pulmón y producir insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, en ese caso, uno realiza una toracocentesis para evacuar el líquido. Y esos derrames pleurales se pueden presentar en cualquier enfermedad, ¿no? Que puede ser viral, fúngica, bacteriana o incluso el cáncer. Entonces, los pulmones, el fin de este sistema respiratorio viene a ser el intercambio de gases, ¿no? Acuérdense que la ramificación pulmonar, ¿no? Arranca lo que es con el bronquio principal, luego sigue el bronquio secundario, llegaremos al bronquio terciario, ¿no? Luego tendríamos que llegar lo que es a los bronquios intrasegmentarios, ¿no? O terminales, y finalmente llegaremos a los bronquios o bronquiolos, y en este caso, bronquiolos respiratorios, ¿no? Que estos llegan a formar ya una estructura que está formada lo que es por unos sacos, que se le llama el saco alveolar, y que está en contacto con estos vasos sanguíneos que se llamaban capilares, ¿no? Les mencionaba en la práctica que la irrigación funcional del pulmón, ¿no? Toda la arteria pulmonar que entra a través del ilio va ramificándose de acuerdo a la segmentación bronquial hasta llegar a convertirse, como ustedes están viendo acá, en capilares que envuelven a este ovillo de alveolos, ¿no? A ese ovillo se le llama el saco alveolar y ahí es donde realizan el intercambio de gases, ¿no? El CO2 pasará del alveolo hacia, perdón, el CO2 pasará de la sangre venosa, en este caso que trae la arteria pulmonar, hacia el alveolo para ser expulsado, y el oxígeno que trae lo que es el alveolo pasará a la sangre para convertirlo en sangre arterial, ¿no? Y esto regresará a través de la formación de estas venas que se forman en el lado derecho, tres venas, lo que es la vena superior, vena pulmonar media y vena pulmonar inferior, pero que finalmente por el ilio van a salir dos venas. Y esto pasa porque la vena pulmonar superior se unirá a la vena pulmonar media y la vena pulmonar inferior si sale sola desde su lóbulo inferior. En cambio, en el izquierdo también nacerán dos venas pulmonares, una del lóbulo superior y una del lóbulo inferior, ¿no? Entonces, en este sentido, en conclusión, vamos a tener 4 venas pulmonares que llevan sangre ricamente oxigenada o también llamado sangre arterial. Es por eso que las venas pulmonares son la excepción de la irrigación sanguínea, ¿no? Acuérdese que las venas en general me llevan sangre venosa y las arterias me llevan sangre arterial, pero en este caso es al revés. La arteria pulmonar me lleva sangre venosa y las venas pulmonares me llevan sangre arterial, y es por este fenómeno que sucede del intercambio gaseoso. Dentro de las vías aéreas ya intrapulmonares, tenemos a los bronquios intrapulmonares, que estas van a disminuir gradualmente su calibre, van a tener lo que es una capa mucosa, ¿no? General, van a tener lo que es glándulas mucosas, tienen lo que es una serosa, una adventicia y músculo liso, ¿no? Además de un cartílago hialino irregular. Los bronquiolos ya carecen de cartílago, esta es una de sus características, ¿no? Son bronquios mucho más pequeños, tienen mucosa con epitelio cilíndrico simple ciliado, con fibras elásticas, la adventicia consta solo de músculo liso y tejido fibroelástico. Aquí los bronquiolos ya no tienen cartílago. Cuando los bronquios pierden su cartílago ya cambian de nombre y se llaman bronquiolos, ¿no? Que son los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Entonces tenemos los bronquiolos respiratorios, que estos ya ingresan lo que es a través de unos ductos a los sacos alveolares, ¿no? El epitelio pierde los cilios a este nivel y la altura también del mismo disminuye, ¿no? Y el epitelio cambia, lo que es de epitelio cilíndrico cambia a cúbico, y este al final va a cambiar a un simple plano para permitir la difusión. Acuérdense que el intercambio de gases se produce por difusión, ¿no? Ese es el fenómeno fisiológico por el cual se intercambian los gases, ¿no? Se le llama difusión.
El músculo liso desaparece ya en los ductos de los bronquios respiratorios y a nivel de los sacos alveolares ya no hay tampoco músculo liso, ¿no? En lo que es en las paredes de estas vías se encuentran unas dilataciones saculares, las cuales nosotros llamamos alvéolos pulmonares, ¿no? Que son millones. Los alvéolos pulmonares, como les mencioné, son millones. En este caso tenemos aproximadamente 300 millones. Su función final del sistema respiratorio se hace a este nivel, a nivel de los alvéolos, y ese proceso se le conoce como hematosis, ¿no? Cada alvéolo tiene una superficie más o menos de 200 micrómetros, dando un total de 70 a 100 metros cuadrados de superficie respiratoria. El epitelio alveolar tiene dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 tienen una forma plana y forman la barrera hematoaérea, ¿no? A través del cual se realiza lo que es el intercambio. Y los neumocitos tipo 2, que son globulosos, secretan una sustancia que se llama la sustancia o el factor tensioactivo o surfactante pulmonar, ¿no? Que disminuye la tensión alveolar, sirve para eso, para que los alvéolos no se colapsen, ¿no? Para disminuir y los alvéolos no se colapsen y los mantenga pues insuflados, como se dice, ¿no? Entonces, los neumocitos tipo 1 permiten el intercambio gaseoso, es decir, la hematosis, y los neumocitos tipo 2 le brindan protección a los neumocitos tipo 1 a través de una sustancia que ellos producen, que es el factor tensioactivo, ¿no? Es una pregunta que a veces se hace, ¿no? ¿Cuál es la función de los neumocitos tipo 2? Es proteger a los alvéolos para el colapso. Y esto lo hace gracias a una sustancia que producen, que es el factor tensioactivo, ¿no? O surfactante pulmonar. La vascularización del pulmón, como lo vimos en la práctica, este tenía dos tipos de irrigación, ¿no? Una irrigación funcional, que es la que le daba la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar. Esta es la que tiene como objetivo final realizar la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos y los capilares, ¿no? Y esta, como les mencioné siempre y les he venido diciendo, van acompañando a los bronquios, ¿no? En sus divisiones, hasta convertirse lo que es en capilares, ¿no? Al final la arteria pulmonar convierte en ovillo de capilares, que luego nuevamente se van juntando para formar las venas pulmonares. La irrigación nutricional, ¿no? Como les mencioné en la práctica, eran ramas de las arterias bronquiales, y las arterias bronquiales eran cuatro: dos para el lado izquierdo, que nacían de la aorta torácica, y dos para el lado derecho, pero que una nacía de la arteria torácica y la otra nacía del tercer arco intercostal posterior. Su función principal que tienen las arterias bronquiales, acuérdense que las arterias bronquiales también ingresan por el hilio pulmonar, ¿no? Envolviendo, incluso acá lo ven ustedes, que envuelven a los bronquios, ¿no? Para irrigar todo el parénquima pulmonar. Y su función de las arterias bronquiales es darle nutrición al pulmón, ¿no? Es la que le lleve el oxígeno a las células pulmonares para que funcionen. La irrigación venosa, igual tenemos también una irrigación venosa funcional, que es la que recoge la sangre oxigenada, ¿no? Cuando los capilares se van anastomosando, como ven acá, se van anastomosando, ¿no? Forman lo que se conoce como las venas pulmonares, que en total son cuatro: dos en el lado derecho y dos en el lado izquierdo. Las cuatro viajan hacia la aurícula izquierda, que es donde termina, y su función es llevar la sangre ricamente oxigenada hacia la aurícula izquierda para luego pasar al ventrículo izquierdo y ser bombeado a todo el organismo para la alimentación de los otros órganos. En cambio, las venas bronquiales recogen, en otras palabras, los desechos del pulmón, ¿no? Pues el pulmón, al realizar sus actividades, también produce sus desechos, ¿no? Produce su sangre venosa, y esta la recogen las venas bronquiales. Como les mencioné en la práctica, las venas bronquiales derechas desembocaban a nivel de la ácigos y las izquierdas lo hacían en el hemiácigos, ¿no es así? Si acá tengo yo el sistema hemiácigos, acá tengo el sistema ácigos, las venas bronquiales derechas venían hacia lo que es el sistema ácigos y las izquierdas hacia el sistema hemiácigos. Pero finalmente el hemiácigos cruzaba la línea media y desemboca en la vena ácigos. Y la vena ácigos finalmente va a desembocar en la vena cava superior, ¿no? Entre la unión de los dos troncos venosos
brachiocefálicos, ahí desemboca la vena ácigos. Tenemos una imagen acá del origen de las arterias bronquiales. Acuérdense que la aorta inicia con la aorta ascendente. Este es el callado aórtico y esta es la aorta descendente. Pero la aorta descendente se divide en dos por la posición del diafragma. Del diafragma hacia arriba se llama aorta torácica y del diafragma hacia abajo se llama aorta abdominal. Pero en general todo eso se llama aorta descendente. ¿Dónde nacen las arterias bronquiales? 3 nacen de la aorta torácica, de las cuales 2 van al pulmón izquierdo y una va al pulmón derecho. Pues la otra arteria bronquial, acá como dice, miren, nace del tercer arco intercostal posterior, ¿no? Se hacía la pregunta de dónde nace la tercera o la arteria o la cuarta arteria intercostal, del lado derecho, lo hacía de lo que es la intercostal posterior, ¿no? Pero la intercostal posterior, como ven ahí en la imagen, es rama de también la aorta torácica, porque las intercostales posteriores son ramas de la arteria torácica. En cambio, las anteriores son de la mamaria interna, que también les mencioné. Bueno, entonces otra imagen similar, ustedes ya lo pueden repasar. De la parte venosa, ¿no? Este es el sistema ácigos. Perdón, este es el sistema ácigos. Y este es el sistema hemiácigos, ¿no? El lado derecho siempre es el sistema ácigos y el lado izquierdo es el sistema hemiácigos, ¿no? Al final hemiácigos desemboca en ácigos y de ahí a la vena cava superior. El drenaje linfático, ¿no? Esto van a los ganglios pulmonares, ¿no? Estos van a drenar su linfa a los ganglios del hilio pulmonar o bronco, al cual lo llamamos también broncopulmonares, y de estos viajarán a los traqueobronquiales, ¿no? Hacia los traqueobronquiales. Y los ganglios pueden ser visibles en rayos X cuando están calcificados y fibrosados, ya sea por envejecimiento o por alguna patología, ¿no? Como el caso de una tuberculosis, que se pueden fibrosar por la presencia del bacillum o el bacteria que produce la tuberculosis, ¿no? La inervación del pulmón, la inervación procede de los plexos pulmonares, que se ubican a nivel de los pedículos pulmonares, están compuestos por fibras que provienen del nervio vago. Acuérdense que el nervio vago es el que se encarga de la inervación del sistema respiratorio y la porción simpática va a depender de lo que es los troncos torácicos, ¿no? Del plexo torácico. Las fibras simpáticas van a promover lo que es la broncodilatación y disminuyen las secreciones, y las fibras parasimpáticas producen lo que es la broncoconstricción, ¿no? Les hablaba que en un paciente asmático, ¿no? Los bronquios son hiperactivos, el músculo liso se contrae en forma brusca, disminuyendo la luz de oxígeno hacia el pulmón, lo que genera insuficiencia respiratoria y que dependía eso del sistema parasimpático. Por eso los medicamentos que se utilizaban eran betagonistas que inhibían lo que es las fibras parasimpáticas, dejando actuar solo al simpático y de esta forma haciendo que se broncodilate la vía respiratoria y de esta manera aliviar lo que es el proceso bronquial que tienen los pacientes asmáticos, ¿no? Acuérdense que el asma no tiene un tratamiento dirigido, sino lo que se maneja son la parte de hiperreactividad mediante corticoides y la broncoconstricción mediante inhibidores del sistema parasimpático. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Bien, chicos, entonces con este tema estamos nosotros cumpliendo lo que es la parte del sistema respiratorio. Ya vamos a entrar esta semana a sistema cardiovascular. Vayan estudiando anatomía del mediastino, ya sus diapositivas están subidas en su aula. En realidad de todo el ciclo están ahí, ya ustedes pueden ir descargando y pueden ir revisando, ¿no? Como he visto muchos que lo han hecho, han impreso, ya hacen sus apuntes, eso es bueno, ya para que ustedes puedan hacer un mejor aprendizaje. ¿Quiles? Doctor, una pregunta. Entonces, la siguiente bueno, ¿cómo se llama? Este martes vamos a hacer la clase de corazón y después en la práctica hacemos la práctica de corazón, ¿verdad? Así es, esa es la idea. Justamente por eso quise avanzar el día de hoy, para que ya esta semana hagamos ya mediastino. Voy a hacer mediastino. El primer tema teórico que voy a hacer es mediastino.
Así ya estamos acorde para tener la teoría y la práctica después. Así Sí, es, mejor. exactamente, así es. Ya, entonces, vayan leyendo Mediastino. Ya está colgada las diapositivas en sus aulas de los 4 aulas, por si acaso, de la A, B, C y D. Descarguen la teoría de Mediastino, vayan leyéndola. Esa es la que vamos a hacer nosotros la próxima clase y la práctica también de Mediastino. Ya, entonces esta semana toca Mediastino. Y las otras 2 semanas que quedan haremos ya corazón. De acuerdo, doctor. Muy bien, chicos, no les quito más su tiempo. Gracias por asistir y nos vemos ya durante la semana en la parte teórica y la parte práctica. Que tengan una bonita noche. Nos vemos. Ya les paso la grabación a sus delegados. Buenas noches, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.